para nosotros realmente es muy satisfactorio contar con el ministro de Vivienda, profesor nuestro también, egresado nuestro y próximo asociado de FODUN, lo mismo que el viceministro, el señor Carlos Ruiz, que también es egresado nuestro y profesor y próximo asociado de FODUN. En esta época de crisis, realmente uno de los sectores más golpeados pues ha sido el empleo. Digamos que el mecanismo de la vivienda o la activación de la vivienda es una herramienta muy importante para activar la economía nacional. Entonces, nos parece que de una parte se solucionan problemas de aquellos que van a tener vivienda por primera vez y aquellos que quieren hacer una inversión adicional. En el caso, pues hay dos tipos, que es la vivienda BIS y la de interés social, y que no es y la otra que no es de interés social, pero que nosotros, los que queramos, podemos hacer una inversión que puede ser para, por ejemplo, para complementar la pensión. Entonces, esta reactivación de la vivienda, pues, ofrece muchas ventajas porque, como les indiqué, va a generar mucho empleo. Entonces, esto es bien importante para poder salir de esta crisis económica que tenemos. Y bueno, de otra parte, el ministro y el viceministro están muy interesados que el sector solidario pues también participe o sea beneficiario de estos subsidios. Hecho a través del sector financiero, pero ellos están muy interesados que seamos nosotros también los del sector solidario quienes podamos otorgar estos subsidios. Entonces, ellos van a hacer las gestiones necesarias para que lo podamos hacer directamente. Digamos que ya han habido excepciones como las cajas de compensación, que hoy en día también lo están haciendo, y esperamos que ellos nos puedan colaborar para que nosotros como fondos y cooperativas tengamos acceso para que sea pues más democráticos estos tipos de subsidio. El FECOLFIN, que es la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras, ha venido trabajando con ANALFE y también con el Ministerio en buscar estos mecanismos, en que nuestro sector tenga mayor participación en estos subsidios. Hemos tenido algunas charlas con el ministro y el viceministro para que eso pueda pasar y creo que tendremos otras adicionales para que ojalá pues todos en este sector tan importante lo podamos hacer. Pues no es más, yo creo que damos el agradecimiento por la participación y por el interés y pues los dejo con el viceministro Carlos Ruiz. Desafortunadamente el ministro tuvo algún inconveniente, va a tratar de llegar al final de la charla, pero bueno, los dejo en manos de nuestro viceministro Carlos Ruiz. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, escuchamos Listo, bien. perfecto. Bueno, profe, muchas gracias por esa generosa introducción. La verdad estoy muy honrado y muy orgulloso de poder estar acá con los subsidios que el gobierno nacional ha dispuesto para toda la población para poder facilitar el proceso de adquisición de una vivienda. Entonces, esto hace parte no solamente una estrategia social que busca cada día seguir luchando por una reducción del déficit habitacional, sino también, como usted bien lo dice, sabiendo que la vivienda es un sector que tiene a su vez demanda de bastantes insumos como un elemento fundamental en ese proceso de reactivación del aparato productivo. Entonces, lo que vamos a hacer en esto es contarles en qué consisten los subsidios, cuáles son las alternativas que dispone una familia para poder hacer ese proceso de adquisición. Y ya voy a tratar de, en esta parte, digamos, de ser relativamente
hacerlo relativamente rápido para luego llegar a la fase más importante, que es la fase de las preguntas, para ver cuáles son los casos en los que se aplican, las condiciones y todas las preguntas que vayan surgiendo desde este momento los que nos están escuchando. Entonces, de nuevo, muchas gracias por abrirnos este espacio y aquí estamos muy atentos. Entonces, un primer elemento es que este plan se para sobre la institucionalidad que se ha construido en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años, donde han habido reformas importantes en el sistema de subsidios, y por eso, al profundizar el sistema de Mi Casa Ya, que son los subsidios del gobierno nacional para la compra de vivienda de interés social, hacemos que ya parándonos sobre algo que funciona, tener una mejor originación. Entonces ahí hay unos números de cuántos subsidios se han asignado. En este momento, desde el 7 de agosto del 18 hasta ahorita, se han asignado más de 72,000 subsidios de esta naturaleza. Entonces quiere decir que nos estamos parando sobre un tema que ya funciona, donde ya la operatividad está desarrollada y donde a partir de ahí, pues muchas familias en este momento se van a poder encontrar comprando una vivienda con los mismos. Entonces, pese a a esos resultados, nosotros, y a la luz de esta coyuntura, creemos que este iba a ser como uno de los ejes fundamentales para el proceso de reactivación. Entonces, ahí como que revisamos varios elementos de la evidencia que mostraban que el sector vivienda, y yo creo que eso hace parte tal vez desde un poquito antes de la Gran Depresión, durante la Gran Depresión, donde se decía, para poder salir de estos ciclos tan bajos, para que no haya tanta persistencia en la economía, para que el desempleo no dure tanto tiempo en niveles elevados y no se genere esa histéresis que luego vaya a tener unas consecuencias de mediano plazo y no solo de corto plazo, sí toca reaccionar como con medidas complementarias. Y en ese sentido, digamos que pues muchas referencias de la literatura mostrando que el sector vivienda podía ser uno de los sectores a ser llamados en ese proceso de reactivación de la economía. Revisamos varias experiencias de muchísimos países y viendo que siempre elegían este sector, el de la infraestructura, no solamente por el efecto de los encadenamientos, sino por la velocidad de respuesta que puede tener sobre el sector productivo y sobre el proceso de encadenamientos. Y aquí me gustaría, por ejemplo, contarles unos datos de lo que ha pasado en nivel de empleo. Este sector emplea alrededor de 900,000 a 1,000,000 de personas, y por cuenta de la emergencia más o menos se redujo en 500,000 personas el número de personas empleadas. Eso quiere decir que llegamos en los niveles más bajos, que eso fue entre abril y mayo, a 500,000 personas empleadas. Después del anuncio del programa, la originación de los primeros subsidios y también un proceso de reactivación, digamos, del sector, ya se han recuperado 300 de los 500,000 empleos. Es algo que empieza a mostrar, es un sector que puede mostrar resultados de muy corto plazo, de pronto a diferencia de lo que pasa cuando uno tiene unas estrategias como de más largo plazo. Entonces, aquí una de las cosas es que en Colombia, digamos, tal vez sea una de las estrategias también de mayor tamaño, este es todo en millones de dólares. Entonces, el tamaño de este programa es cerca de los 3,000 millones de dólares para reactivar el sector y así con los efectos encadenados poder reactivar el aparato productivo. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? ¿En qué vamos a utilizar esos recursos? En 200,000 subsidios para los próximos 2 años. 100,000 subsidios que son para la vivienda de interés social y 100,000 subsidios que corresponden para la vivienda no bis o aquella que no es de interés social. Exceptuando ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, donde ese umbral es 150 salarios mínimos, para el resto de ciudades el umbral es 135 salarios mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que si está por debajo de los 135 salarios mínimos, es vivienda de interés social, y si está por encima de los 135 salarios mínimos, es vivienda no bis o no de interés social. Después del anuncio, hemos visto unas buenas cifras, digamos una buena respuesta por parte de las familias al anuncio de este plan de adquisiciones. El primero es nivel de ventas, entonces ahí tenemos un indicador que es como porcentaje de lo que se observaba en julio. Entonces
enero y febrero fueron meses con un muy buen porcentaje de ventas, 137%, y es 37% más grande de lo que se venía observando en enero del año pasado, sabiendo que 2019 fue el año en que el país tuvo las mayores ventas de vivienda de interés social. Entonces ya enero y febrero fueron tanto el enero como el febrero más alto que haya tenido el país en ventas de vivienda de interés social. Se ve en marzo a mayo una contracción importante. Ahí se nota el efecto, digamos, de la emergencia, pero junio y julio nos empieza a mostrar nuevamente buenas cifras, a niveles similares a los que veníamos observando el año anterior. También el interés por comprar vivienda. Colombia es el país de habla hispana donde más se busca la palabra comprar vivienda, donde más se busca la palabra vivienda. Y un último elemento, no solamente respecto a los demás países, sino también respecto a lo que había sido la tradicional búsqueda de vivienda que haya tenido el país. Hay como un interés particular durante estos momentos en esos procesos de adquisición. Entonces, vamos a arrancar con los primeros 100.000 subsidios. ¿En qué consiste? Entonces, el nivel de ingresos va de familias que van hasta de cero salarios mínimos hasta 4 salarios mínimos. Pero lo partimos en dos. Aquellas familias que ganan de 0 a 2 salarios mínimos reciben 30 salarios mínimos a la cuota inicial, mientras que aquellos que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos reciben 20 salarios mínimos a la cuota inicial. Y ahorita más adelante les explico por qué aparece 30 a 50. Pero digamos, en mi casa ya, en la estructura normal del subsidio, las familias que ganan de 0 a 2 reciben 30 salarios a la cuota inicial y las familias que ganan de 2 a 4 reciben 20 salarios mínimos a la cuota inicial. Y en coberturas de tasa, dependiendo si es vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social, cuyo punto de corte está en los 90 salarios mínimos, recibe 4 o 5 puntos a la tasa de interés, donde 5 puntos reciben los de vivienda de interés prioritario y 4 puntos los de vivienda de interés social. Entonces, este es el centro del programa, esto es lo que se ha venido, lo que las familias colombianas han venido teniendo durante estos 2 años, y es una profundización de un subsidio donde pueden tener ese apoyo a la cuota inicial de 30 salarios mínimos o 26 millones de pesos y un apoyo a la cuota mensual a través de una cobertura a la tasa de interés que va entre los 4 y 5 puntos de tasa. Familias que ganan entre 2 a 4 salarios mínimos. ¿Por qué la mecánica de este subsidio le ha funcionado mucho a las familias? Y es que uno identificaba una restricción de familias que tienen un ingreso mensual, que pagan un arriendo, pero que no se podían convertir en propietarias. Y aquí, por ejemplo, nos gusta mucho destacar este ejemplo. Imaginémonos una familia que gana un poco más de un salario mínimo, que gana 1 millón de pesos. Para poder comprar una vivienda de 80 millones de pesos, tenía que ahorrar más o menos de la cuota inicial cerca a 24 millones de pesos. Si la capacidad de ahorro, digamos, de una familia podía oscilar entre el 10 y el 20%, entre 100 y 200 mil pesos, eso quiere decir que para reunir la plata de la cuota inicial, tendría que esperar de 10 a 20 años. Entonces es una espera demasiado larga para poder tenerlo de la cuota inicial. Y luego venía el cierre financiero, porque no solamente bastaba con la cuota inicial, sino también que la cuota fuera inferior al 30% de los ingresos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la familia? Que incluso así tuviera lo de la cuota inicial con 1 millón de pesos y la cuota llegaba a ser 320.000, 350.000, al superar ese 30% máximo que se puede pagar de cuota con respecto a los ingresos mensuales, pues había otra restricción para que pudiera acceder a la compra de la vivienda. Aquí, entonces el gobierno nacional le da 30 salarios mínimos, 26 millones de pesos. Ya no tiene que esperar 10 o 20 años, sino ya tiene lo de la cuota, que esa familia que tiene ingresos de 1 millón de pesos pueda sustituir lo que en este momento paga de arriendo por la cuota de su vivienda. Entonces, por eso es que vemos que ha tenido un dinamismo muy importante este subsidio, porque facilita a esas familias que vienen pagando un arriendo para que se conviertan en propietarias. Aquí, este es un ejemplo, digamos, de cómo se puede hacer también concurrencia de subsidios. Por ejemplo, esto está habilitado con las cajas de compensación. Si la familia tiene una caja de compensación, está afiliada a la caja, no tiene que decidir entre el subsidio de la caja de compensación y el subsidio del gobierno nacional. Puede juntar ambos subsidios.
y entonces no recibiría 26 millones a la cuota inicial o 30 salarios mínimos, sino pasaría a recibir 50 salarios mínimos, es decir, alrededor de 43 millones de pesos que estaría recibiendo para la cuota inicial, facilitándole aún más ese cierre financiero. Desde el anuncio que hemos observado en la vivienda de interés social, un dinamismo muy importante, digamos que el ritmo de asignación de subsidios tradicional está entre los 40, los 60, los 70 subsidios por día. El gobierno previo al periodo de COVID, pre-COVID, era más o menos 96 subsidios por día. Probable, esa semana del 10 al 14 de agosto fue la semana en que más subsidios se asignaron de vivienda de interés social en el país, probablemente en la historia. Digamos, ninguna semana se han asignado tantos subsidios como fue esa semana. Ahí lo que hemos visto es una buena respuesta por parte de las familias haciendo ese proceso de sustitución entre arriendo por la cuota de la vivienda y adquiriendo los subsidios. Entonces, desde el anuncio que fue el 26 de mayo, se han asignado ya más de 10.500 subsidios en el segmento de vivienda de interés social, que hace parte de ese primer bloque de los 100.000. Segundo, los subsidios que no son de vivienda de interés social. Esos son, ¿y cuál fue como el espíritu para la creación de este programa? Ahí fueron varios elementos que nos parecieron muy importantes en el desarrollo. Primero, que esta probablemente sea una de las recesiones más profundas que haya tenido el país, probablemente en los últimos 100 años, tal vez, algo cercano a los 100 años. Difícilmente uno observa una caída tan grande, tan marcada en la historia reciente del país, y por lo tanto, el número de cupos, la disponibilidad de cupos, asimismo va a ser mucho más grande. Entonces, digamos, los anteriores programas de contracíclicos respondían tal vez a choques menos profundos y por eso aquí hay un aumento importante en la disponibilidad de subsidios. Un segundo elemento, el alcance. Entonces, el rango usual era entre 135 y 435 salarios mínimos. Aquí va a ser entre 135 y 500 salarios mínimos. Un elemento que a nosotros nos parece muy importante en materia de progresividad, y es que, ¿qué pasaba? Una familia que haga un proceso de adquisición de una vivienda, digamos, de una vivienda de 140 millones de pesos o 150 millones de pesos, recibe y que tenga ese 30% de la inicial y el otro 70%, digamos, se financie y se endeude, recibe la mitad del subsidio que alguien que compra una vivienda de 300 millones de pesos, que tiene el mismo, el doble del tamaño del endeudamiento y con esquemas de amortización parecidos, como son puntos de tasa lo que están recibiendo, entonces iba a recibir exactamente la mitad del subsidio. Entonces, en cierta medida, con los diseños de subsidios como puntos de tasa, lo que estamos haciendo es dándole más subsidios al que tiene mayor capacidad de endeudamiento, que probablemente tiene unos mejores ingresos y por lo tanto no creando un esquema muy progresivo, sino en cierta medida no plana, es independiente del valor de endeudamiento, recibe el mismo subsidio para la compra de la vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que si es una vivienda de 150 millones, una vivienda de 300 millones, pues reciben lo mismo, que son más de 400.000 pesos por mes para el pago de la cuota. Eso en puntos de tasa, ¿qué significa? Eso sí, que en puntos de tasa está recibiendo una mayor cobertura aquel que se endeuda menos respecto al que se endeuda más. Población objetivo. Entonces, acá, este es un elemento importante. De los 100.000, vamos a restringir 60.000 a que sea compra de primera vivienda y van a haber otros 40.000 subsidios disponibles para compra de la primera, la segunda vivienda y así sucesivamente. Entonces, revisemos algunos ejemplos. Este ejemplo lo hicimos con el que aparece sin subsidio como si fuera una especie de leasing, pues como para hacerlos comparables, como en un subsidio tenemos cuota inicial y cobertura, entonces lo que hicimos fue como si fuera un leasing, simular un leasing al 100% para hacer comparables las cuotas mensuales. ¿Y qué es lo que observamos? Para una vivienda de casa
Con subsidio de Mi Casa Ya se reduce casi a 317.000 y con el subsidio concurrente a 166.000. Estos son valores estimados teniendo en cuenta alguna referencia con Mi Casa Ya y con concurrente casi 470.000 pesos. Y en el caso de una vivienda ya tope de vivienda de interés social en ciudades donde el tope es distinto, entonces sería 1.230.000 sin subsidio, 810 más o menos con subsidio de Mi Casa Ya. En la vivienda no bis, el cálculo es mucho más sencillo, escoger el valor de la cuota y restarle los 438.000 pesos. Entonces, en el caso de sin subsidio, para una vivienda de 175 millones, 1.289.000, con subsidio sería 850.000 pesos. En el caso de una vivienda de 380 millones, 2.800.000 a 2.300.000, en el caso tope máximo, que son 438 millones, sería 3.200.000 a 2.700.000. Entonces, el subsidio cubre 438.000 pesos de la cuota mensual y entonces eso hace que proporcionalmente las familias que menos se endeuden pues tengan proporcionalmente un mayor subsidio. Un elemento que para nosotros es muy importante y es que los requisitos sean claros, los requisitos sean transparentes y que en la medida de lo posible una persona que cumple los requisitos pues prácticamente tiene derecho a acceder al subsidio. Entonces, caben en un solo slide los requisitos para los dos segmentos. Para la vivienda de interés social, 3 requisitos. Ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. No haber recibido este subsidio previamente, quiere decir que si una familia ya recibió este subsidio, no lo puede volver a recibir. Y no ser propietario de una vivienda, dado que el programa de vivienda de interés social es para que las familias puedan ser propietarias, puedan hacer el proceso de adquisición de su primera vivienda, pues eso es un requisito, digamos, razonable para poder acceder. Y para la vivienda no bis es sin restricción de nivel de ingreso y no haber sido beneficiario de los subsidios anteriormente. El único requisito prácticamente es no haber sido beneficiario de este subsidio previamente. Entonces, miren que acá es muy interesante en la forma como se origina, porque el gobierno nacional, digamos el ministerio como tal, no participa en el proceso de asignación de los subsidios. O sea, nosotros no definimos quiénes reciben el subsidio, quiénes no hacemos un proceso, nada de eso. Son las familias las que se acercan a la sala de ventas del desarrollador del proyecto, a las salas de ventas del que vaya a poner el cierre financiero para poder hacer el proceso de adquisición. Y si esas familias cumplen con estos requisitos, van a poder tener la posibilidad de poder acceder al subsidio. De hecho, no, van a acceder al subsidio. Entonces, con el cierre financiero tienen el subsidio. Entonces, acá el proceso de asignación no pasa por el ministerio. Entonces, una familia va a la sala de ventas, encuentra con la entidad que mejor le dé condiciones, hace el cierre financiero y accede al subsidio. Llena el formulario, cumple los requisitos, se hace la verificación de los requisitos y cumpliendo eso ya prácticamente tiene derecho al subsidio. Entonces, eso es un elemento muy importante. No requiere intermediarios. Acá no hay personas, o sea, nadie en el ministerio no le facilita que pueda ser beneficiario del subsidio, sino eso es directamente que se hace con la entidad. Entonces, aquí está como el paso a paso que ya les había mencionado. Preguntas frecuentes. ¿Los subsidios se aplican para vivienda nueva o usada? Solo para vivienda nueva, teniendo en cuenta también que hay un segundo propósito de este plan y es la reactivación de la economía. Entonces, sí es importante que sea vivienda nueva. ¿Se tienen cupos específicos por región? No hay cupos regionales. Aquí es primer llegado, primer servido. Las primeras familias que van, hacen su cierre financiero, son las primeras en ser beneficiarias. ¿Puedo aplicar si ya cuento con vivienda propia? Sí, pero en el caso de la vivienda, del cupo de la no bis y solo 40.000 cupos. ¿Debo tener el 30% de la cuota inicial? Depende del tipo de operación y del tipo de subsidio, no necesariamente. Les voy a colocar un ejemplo. Si es vivienda de interés social y va a comprar una vivienda de 100 millones de pesos, en vivienda de interés social se puede apalancar hasta el 80%. Entonces, uno podría con los 26 millones que recibe el gobierno nacional ya hacer la operación. Entonces, no necesariamente toca tener el 30% de la cuota inicial. En el caso de la no bis, también está autorizado para leasing. Entonces, leasing al 80%, leasing al 90%, entonces no habría problemas
tampoco, no necesariamente bajo ciertos esquemas, no necesitaría el 30% de la cuota inicial. Y ya si es un buen momento para comprar vivienda, pues teniendo en cuenta como la disponibilidad de cupos, la oferta, las condiciones del mercado, la oferta de proyectos, yo creo que esta puede ser una muy buena oportunidad para hacer este proceso de adquisición. Entonces, pues muchas gracias y pues ya estamos atentos a las preguntas que van surgiendo. Muchas gracias, viceministro, por la presentación. Entre las preguntas que me hacen, me preguntan lo siguiente. Permítame un momento. ¿Qué perfil deben tener las personas que quieren acceder a los subsidios presentados? Perfil, no, las personas, el perfil es ese. En el caso de vivienda de interés social, menos de 4 salarios mínimos de ingresos. Y en el caso de la vivienda no bis, el único requisito es que no vaya a ser doble beneficiario. Entonces solamente puede recibir el subsidio por una sola vez. Pero de resto nada más. Entonces es muy interesante porque en el caso, por ejemplo, de la vivienda de interés social, pues ese, que no haya, que tenga menos de 4 salarios mínimos, no haya recibido un subsidio de vivienda y no tenga vivienda. Pero miren que son perfiles bastante, digamos, claros de identificar. Si una familia no tiene vivienda y no ha recibido nunca un subsidio de vivienda y gana menos de 4 salarios mínimos, puede acceder al subsidio. Gracias, viceministro. Otra pregunta es, ¿los subsidios se aplican para nuevos propietarios o también para personas que ya son propietarias de inmuebles? En el caso de la vivienda de interés social, si es propietario, no puede acceder. En el caso de la vivienda que no es de interés social, va a haber de los 100.000, 40.000 cupos para aquellos que ya son propietarios y que quieren tener esa vivienda como inversión o mejorar de una vivienda a otra. Muchas gracias, viceministro. La siguiente es, ¿son subsidios para compra o también aplican para el mejoramiento de la vivienda? Únicamente para compra. Listo, gracias, viceministro. La siguiente es, ¿los subsidios podrían aplicarse para suplir créditos hipotecarios que ya están? No, no porque la idea es tener nuevos proyectos construidos, entonces no podrían ser subsidios para cartera que ya está en este momento funcionando. Permítame un momento que acá hay otra. Dice, si yo quiero utilizar ambos subsidios, tanto el del gobierno como el de la caja de compensación, ¿lo puedo hacer? ¿Debo cumplir con alguna condición? Los ingresos deben ser inferiores a 2 salarios mínimos. Entonces tiene que ganar hasta 2 salarios mínimos y ya ahí lo puede hacer. El proceso es acercarse primero a la caja de compensación, decir que va a aplicar al subsidio concurrente y ya con eso hace el proceso de aplicación normal por Mi Casa Ya, que es el subsidio del gobierno nacional. ¿Desde cuándo empiezan a aplicar el subsidio no bis? ¿Desde cuándo pueden empezar a acceder a él? Este mes se termina la reglamentación. Eso tenía como varios pasos, un aval fiscal que es para asegurar los recursos, un borrador de decreto que ya se publicó, ya se recibieron comentarios, un COMPES que también ya surtió el proceso y terminó el COMPES. Debe quedar la próxima semana el decreto listo y ya. ¿Cuál es el intermediario para empezar a solicitarlos? ¿A través de qué entidad? Ahí hay un punto muy importante y es que no necesariamente el proceso puede iniciar por una entidad, puede iniciar también, por ejemplo, en la sala de ventas del desarrollador del proyecto. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante y es que, y era como siguiendo las palabras del profe Villabona, a nosotros nos interesa muchísimo la libertad de elegir por parte de las familias, tanto en cuál casa vivir, a nosotros y con quién hacer el proceso de financiación. Por eso para nosotros, entre más actores, más jugadores tengamos, pues creemos que eso le da a las familias una mayor posibilidad de poder elegir. Entonces, en este momento, la familia puede acercar a una sala de ventas y puede ver y puede iniciar el proceso de trámite del subsidio. Lo puede hacer también con una entidad financiera, con el Fondo Nacional, e incluso las cajas de compensación, como lo decía el profe, está también haciendo el proceso para poder otorgar subsidios del gobierno nacional. Hay una pregunta que han hecho varios profesores y es que el 50% de los salarios de los profesores son gastos de representación.
Entonces, en ese caso, ¿cuál se tiene en cuenta? ¿El salario sin gastos de representación o el salario con gastos de representación? Ahí aparece, como en la liquidación de la nómina, en los ingresos aparecen con los gastos de representación. Lo que usualmente suelen utilizar con la liquidación es con los gastos de representación, que al ser un ingreso recurrente, hace parte como de la De la base. capacidad de ingresos. Digamos, esos, por ejemplo, se tienen en cuenta para el cierre financiero. Muchas gracias, profes. Ahí estoy muy atento. Muchas gracias por habernos abierto este espacio y pues estamos muy pendientes de toda la agenda de trabajo que hay de manera conjunta para que más familias tengan posibilidades de acceder a una vivienda. Señor viceministro, pues lo último que yo quería decir es que sí nos interesa mucho y sabemos que ustedes tienen el propósito de lograr que el sector solidario, los fondos y las cooperativas podamos ser intermediarios de este programa tan interesante para todos y la verdad que estamos muy dispuestos a que eso se pueda hacer. Entonces, esperamos seguir conversando con ustedes para hacer eso posible. Bueno, ahí toca explorar todos los caminos porque hay unas restricciones que son de ley, otras de decreto, otras que tocan norma financiera, pero como ayer hablamos, hay que explorar todos los caminos porque sí es un propósito nuestro que las familias tengan más alternativas. Claro, claro. Muchas gracias.